Bueno, abuelo, explícame, ¿qué hacemos acá? Bueno, Agustín, estamos acá para hablar sobre las Islas Malvinas. ¿Pero son nuestras? Y geográficamente sí, son nuestras. ¿Y nuestra relación con Reino Unido cómo es? Bueno, eso vamos a descubrirlo ahora, ¿vamos? Dale, vamos. Relación de Argentina y Gran Bretaña a lo largo de la historia. 1806. Primera invasión inglesa al virreinato del Río de la Plata. Los ingleses son derrotados por el pueblo y las milicias de Buenos Aires. Este hecho se conoce como la Reconquista. 1807. Segunda invasión inglesa al virreinato de la Plata. Los criollos y españoles al mando de Santiago de Liniers derrotan nuevamente a las tropas británicas. Este hecho se conoce como la Defensa. 1824. Bernardino Rivadavia firma un empréstito por 1 millón de libras esterlinas con la banca inglesa de la Baring Brothers, que endeudará a la Argentina hasta mitad del siglo XX. Es el inicio de la deuda externa. 1825. Gran Bretaña y las Provincias Unidas del Río de la Plata firman el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Gran Bretaña reconoce la independencia argentina, acuerda políticas de inmigración e inversiones y acepta la prohibición de pescar y cazar en aguas jurisdiccionales argentinas. No objeta la soberanía argentina en Malvinas. 1833. Tropas de Gran Bretaña ocupan y usurpan las Malvinas. El coronel Pineda regresa a Buenos Aires sin presentar batalla. Los gauchos y otros colonos permanecen en las islas por propia voluntad. El ataque sucede en tiempo de paz entre ambas naciones. Argentina protesta inmediatamente contra la política de expansión colonia de Gran Bretaña. 1841. Inglaterra coloniza Malvinas. La Confederación Argentina protesta nuevamente contra la usurpación. 1864. Guerra de la Triple Alianza. Argentina, Brasil y Uruguay inician la invasión y el genocidio contra el Paraguay. Inglaterra alienta la destrucción de la fuerte industria paraguaya. 1884. Argentina demanda un arbitraje internacional para dirimir el conflicto con Gran Bretaña por las Malvinas. Los ingleses rechazan la iniciativa sin exponer razones. 1947. Perón cancela la deuda externa con Baring Brothers. 1965. La ONU aprueba la resolución 2065. Reconoce el litigio por la soberanía de las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña. 1968. Argentina y Gran Bretaña firman un memorándum de entendimiento. 1973. La ONU reconoce los esfuerzos de Argentina por lograr una solución pacífica con Gran Bretaña. 1982. Se produce la Guerra de Malvinas. 2003. Néstor Kirchner viaja a Londres para hablar con el primer ministro británico sobre la soberanía de Malvinas. Además, brinda un discurso en la ONU pidiendo la resolución pacífica del conflicto. 2013. Gran Bretaña desconoce el llamado a dialogar con la Argentina como lo establece la resolución 2065 de la ONU. Bueno, pero ¿por qué las Malvinas son nuestras? Bueno, las Malvinas son argentinas porque están en nuestra misma plataforma continental. La provincia de Santa Cruz se sumerge 200 metros bajo el agua y emerge formando las Malvinas. Lo mismo sucede con las islas Atlántico del Sur y la península antártica. Ah, con razón. Bueno, eso geográficamente, pero históricamente o jurídicamente, ¿por qué es que son nuestras? Bueno, yo hice una película sobre eso. ¿Está allá? ¿Vamos? Dale, vamos. Dale, vamos. Buenas tardes. ¿Ustedes van a pagar? Yo hice la película. Ah, verdad, bueno, pasa. Ah, ahí está. Ah, ¿ustedes también vienen a ver la película? Ahí sale. ¿En serio? Bueno. Nahuel Pigna presenta argumentos históricos y jurídicos argentinos respecto a sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas. Argumentos históricos. Las islas habían sido descubiertas por barcos al servicio de España, en épocas en las que el mero descubrimiento otorgaba derechos de dominio eminente. España había basado sus derechos sobre las islas en las bulas Intercantera y Dudum Siquidem del Papa Alejandro VI y en el Tratado de Tordesillas. Entonces, los territorios fueron heredados de España. Luego de declarada la independencia, tal como ocurrió con el territorio continental argentino, los sucesivos gobiernos patrios demostraron interés en sostener la soberanía de las islas. La prueba política más sobresaliente de esto fue el nombramiento de Luis María Bernet como comandante militar de las Malvinas en Puerto Soledad, quien estuvo al frente del cargo desde el 10 de junio de 1829. Argumentos jurídicos.
Tanto España como la Argentina efectuaron una ocupación efectiva de las islas, principio que el Reino Unido y los principales países europeos reconocían entonces como título esencial para la adquisición de la soberanía territorial. Se considera que la ocupación británica de Puerto Egmont fue ilícita, clandestina, tardía, contestada, parcial, breve y precaria. Ejemplos de estos argumentos jurídicos son que España, al devolver Port Egmont en 1771, lo habría hecho como un mero acto de reparación y formulando explícita reserva de sus derechos. Cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata tomaron posesión efectiva de las islas el 6 de noviembre de 1820, el Reino Unido no efectuó protesta alguna. El Reino Unido ocupó las islas por la fuerza en 1873, expulsando a su población y no permitiendo su retorno, vulnerando así la integridad territorial de Argentina y su unidad nacional. Gran Bretaña abandonó su asentamiento en 1774 y habría renunciado a su soberanía mediante la firma de un tratado. La invasión de 1873 fue ilegal ante el derecho de gente y violado el artículo 4 de la primera Convención de Nootka. Es por esto, y mucho más, que todos debemos saber que las Malvinas son y serán argentinas. Fin. Qué peliculón. Pero algo que no entendí. ¿En qué contexto estaba Argentina cuando se produjo la guerra en las Malvinas? Bueno, la Junta Militar Argentina decidió que recuperar las islas era lo mejor para consolidarse en el poder y recuperar la confianza del pueblo. Después de una apresurada reunión, se optó por invadir las islas, obligando a los ingleses a negociar su soberanía o enfrentarse a una improbable o costosa guerra. ¿Y qué se decidió? Bueno, se decidió que se invadieran las islas. Ah, ¿y qué características tuvo esta guerra? Bueno, eso vamos a hablar ahora, ¿vamos? Dale, vamos. Las consecuencias de la Guerra de las Malvinas, en líneas generales, se las divide en consecuencias políticas, militares y sociales. Como consecuencias militares está el saldo de muertes. Como pérdidas argentinas, las vidas humanas argentinas perdidas fueron de 649 personas y 1068 heridos. Y británicas hubo un número de 258 bajas y 777 heridos. Como consecuencias sociales está que desde la finalización del conflicto del Atlántico Sur de 1982, los diferentes niveles de la administración pública nacional, provincial y municipal han ido sancionando una gran cantidad de normas que otorgan distintos tipos de condecoraciones, reconocimientos, becas de estudio, pensiones, subsidios, créditos, bonificaciones y planes de salud y bien de trabajo para los veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familiares. Che, ¿vos tenés idea que venías implementando los gobiernos después de Malvinas? No sé, yo había escrito una carta, pero la perdí hace tiempo. Está bien. Bueno, después te voy a traer comida. Dale. ¡Ah, Acá está. acá está! Dale, mira. A ver. Tanto en la década del 80 como en el 90, la Argentina atravesó un proceso de desmalvinización. ¿Qué significa? Las Malvinas que estaban asociadas a la guerra, a su vez asociadas a la dictadura. Entonces, lo que pasaba es que nadie quería hablar de Malvinas. Por ejemplo, esto empieza con los militares, que cuando vuelven a los soldados no los reciben. El mismo ejército los empieza a negar, y este contexto se da que los militares le piden a un teniente general de artillería retirado, llamado Benjamin Reichenbach, que escribe un libro para contar cómo fue la guerra y escribir sus cultos. Lo que hace Reichenbach es un informe conocido como el informe Reichenbach. La guerra favoreció directamente los intereses del enemigo. Si teníamos una opción de recuperar las islas, ahora sería más difícil. Hubo que esperar hasta el 2003 con Néstor Kirchner, que asume y recibe a los excombatientes. Le sube la pensión y le da un lugar que es el centro de combatientes. Aparte de esto, hace un hecho inédito cuando viaja a Londres en 2003 y se entrevista con el primer ministro inglés porque había una cumbre de presidentes progresistas. Y Néstor Kirchner dice que no existirá, pero al final va. Y ahí el ministro inglés le pone a la Cancillería la condición de no hablar de Malvinas. Y apenas llega Néstor, le dice, solo vine para hablar de Malvinas. El primer mandatario argentino que en suelo británico le reclama la soberanía de las islas. Esto generó un proceso de malvinización de ciertos sectores de la política que habían sido desmalvinizadas. La otra fecha es el 2012, cuando Cristina Kirchner declasifica el informe Reichenbach, y es un acto reconociendo a los excombatientes su rol histórico dentro de la recuperación de la soberanía. Pero más allá de este gesto, logra que Malvinas pase a ser una causa latinoamericana.
O sea que siempre tuve una duda. ¿Qué pasó con los excombatientes después de la guerra? Y yo había escrito un libro sobre eso. Pasa que ya no quedan más ejemplares. Oh, no tenés ninguno, ¿no? No, ojalá nos cayera uno del cielo. Apa, Ah, mira. ¿Vamos a leerlo? dale. Vamos. De regreso al continente, los excombatientes se encontraron con la indiferencia social y el olvido incentivado por el proceso de desmalvinización, impulsado por las autoridades de facto. A partir de la vuelta, los soldados iniciaron un doloroso camino, convencidos de que sus vidas ya no serían las mismas. A partir de la restauración democrática, los nuevos gobiernos continuaron ignorando a los veteranos de guerra. Tenían otras prioridades. Los integrantes de la sociedad no fueron conscientes de que una situación de guerra provocaba daños irreversibles físicos, psíquicos y sociales. Estos jóvenes no eran amigos que habían partido hacia las Malvinas. La relación con su familia, amigos y la sociedad en general sería totalmente distinta. Por otra parte, vivenciaron y sintieron el impacto del cambio de rol que la sociedad les asignó. De héroes pasaron a derrotados y a ser invisibilizados. Este fue un gran impacto negativo para los veteranos de guerra porque se trasladó a ellos la responsabilidad de los que dirigieron política y militarmente el conflicto provocaron la derrota. Desde el Estado Nacional y los gobiernos provinciales se desarrollaron programas de salud que trataron de responder a la situación de los excombatientes, pero no fueron suficientes. Algunos trataron de resolver sus problemas a través del suicidio. Son alrededor de 400 los veteranos que decidieron dar fin a su vida. Una alternativa para hacerse visibles ante una sociedad que los quería esconder fue comenzar a organizar los centros de excombatientes, lugares donde podían encontrarse con sus compañeros, romper el silencio y desahogarse.